De las máscaras y las cabelleras, de los lances y las contrallaves, a los micrófonos y las ondas sonoras. Todo lo que necesitas saber sobre el mágico mundo de la lucha libre, entre cuerdas. Por Radio Universidad Tulancingo. Sean ustedes bienvenidos a Entre Cuerdas, este espacio que ya sabe usted y conoce bien. Hablamos sobre el mágico mundo de la lucha libre a través de sus diferentes perspectivas y desde diferentes puntos de vista que podemos abordar que es el deporte más cultural que tiene nuestro país, el segundo deporte más popular quizá también de toda la República Mexicana. Y quizá uno de los que tienen más controversia y a propósito de ello, justamente tratamos de tener en estos micrófonos diferentes historias y diferentes formas de ver al deporte. Desde el teatro, la literatura, todo lo que refiere principalmente a los deportistas, desde el lado colegiado, porque también hemos tenido acá diplomados, muchísimas cosas, precisamente tratamos de diversificar esa parte de la lucha libre. Como cada semana me acompaña Ray Castillo Jr. Ray, bienvenido. ¿Qué tal, Santi? Muchas gracias, de verdad que es un gusto, como ya es costumbre semana a semana, el estar en estos micrófonos, y en esta ocasión es un programa muy especial donde les invitamos que se queden en la frecuencia modulada en las diferentes plataformas, porque va a estar muy interesante y aparte de todo esto vamos a aprender muchísimo de un tema que ya tenía que estar aquí en estos micrófonos y vamos a darle, ¿no? Así es, un tema que de por sí mucho le niegan o evitan en diferentes espacios, pero hablando particularmente del deporte, creo que la violencia de género siempre ha estado presente en el mismo. Y no podemos hablar de este tipo de cuestiones sin alguien que realmente conozca la cuestión y que nos oriente, en este caso, con toda la disposición desde este lado de aprender. Y por ello tenemos a la licenciada Leslie Castillo para hablarnos un poquito acerca de este tema. También ha sido ella cercana al deporte de las llaves y las contrallaves, y qué mejor que ella nos ayude a desvelar un poco estos mitos y esta cuestión de la violencia de género. Leslie, bienvenida. Muchas gracias, espero que sea un programa muy productivo para las personas que están muy de cerca en este proyecto de la lucha libre, están muy cercanos al deporte, que también se den la oportunidad de preguntarse, de analizar, de conocer otras perspectivas y que vayan más allá de lo que comúnmente ven en su día a día dentro de este deporte, que puedan conocer otras miradas y ponerse a pensar sobre otras cosas que quizás no muy normalmente nos damos cuenta. Y sí, muy bien dicho, porque a final de cuentas todos conocemos la lucha libre, pero también de alguna u otra forma hemos sido cómplices de muchísimas cosas que alrededor de la lucha libre se da. Muchas situaciones que a lo mejor se hicieron costumbre y que también se fueron heredando. Están normalizadas y que se fueron heredando por décadas, ¿no? Por antecedentes desde mucho tiempo atrás, y que no solamente la lucha libre, sino a nivel mundial, a nivel general, pero que realmente vale la pena, o mejor dicho, tiene que ser el sentido diferente, ¿no? Porque estamos pasando por violencia en todos los sentidos, en lo que es mundialmente hablando, y se tiene que ir paso a paso a la mejor desde cada uno, pero también en los deportes, ¿no? Exacto, porque lo menciona bien Ray, al final este tipo de interacciones del deporte, de la escuela, la vida, al final es reflejo un poco de la sociedad,
porque pues no solamente podemos hablar de violencia de género en la lucha libre, porque obviamente hay mucha historia detrás. Para empezar, justamente, Leslie, ¿nos podrías ayudar con este tipo de definiciones? Porque lo hemos dicho en muchos programas, sabemos y conocemos y señalamos que la lucha libre es un deporte machista. ¿Es un término bien aplicado o cómo podemos empezar justamente quizá la diferencia entre machismo y misoginia, que también son dos términos que muchas veces se relacionan? Pues en este sentido, tú lo mencionas, presentabas de hecho así el programa que la lucha libre es el deporte más cultural, más popular, y pues como todo, obviamente refleja la cultura del contexto social en el que vivimos, ¿no? En este caso, México, ¿no? Yo creo que en diversos programas lo han hablado de que la lucha libre que se da en México es muy distinta a la que se dan quizás en otros países, pero hay algo dentro de la cultura de ese mismo deporte que se comparte, ¿no? En este caso, lo que comentabas, muchas veces utilizamos pues los términos de manera indistinta. En este caso, pues justamente mencionabas sobre el machismo. El machismo, pues sí podría estar bien aplicado en este sentido, porque el machismo en general es esta creencia de superioridad del hombre ante la mujer, ¿no? O sea, son estas creencias en donde creemos que el hombre es más fuerte que la mujer, ¿no? Que consideramos a la mujer como el sexo débil, ¿no? Entonces, pues ustedes verán si pasa eso en el sentido del deporte, en específicamente en la lucha libre. Y la misoginia, por su lado, ya es un odio hacia la mujer, ¿no? Por su mera como existencia, ¿no? Todo esto pues entra en esta parte de la violencia de género, en la cual obviamente pues es una violencia que sufrimos por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Puede ser de manera directa, de manera indirecta, de manera social, de manera como pues en el día a día, ¿no? Yo creo que las estadísticas están muy claras en cuanto a pues cada momento que sufrimos violencia a las mujeres, las estadísticas incluso ya de feminicidio, en las estadísticas de pues cuántas mujeres, las mujeres de arriba de 15 años, pues todas han sufrido por lo menos una vez en su vida pues esta violencia de género. Entonces yo creo que en los espacios en donde se tiene vislumbrado que el hombre es quien tiene como más pues más presencia en ciertos sectores, pues evidentemente va a haber quizás un poquito más de esta violencia directamente pues hacia las mujeres. Y es que es un tema bastante amplio que realmente, como bien les decía, vamos a aprender muchísimo, porque si hacemos un recuento de lo que es la historia en cuanto a la lucha libre, sabemos, y lo hemos hablado en diferentes programas, de lo que era hacer a un lado a las mujeres en lo que era el centro del país, ¿no? De lo que era la Ciudad de México, en aquel tiempo el Distrito Federal, y que a causa de un juez de hierro, el juez de hierro que le llamaban, pues dejaron de estar presentes la lucha libre y ni la televisaban en lo que era el centro del país. Y entonces eso era parte de machismo, pero también igual se puede hablar como si fuera un patriarcado, o a ver, coméntenme cómo se puede dar ese tipo de situaciones de que alguien con jerarquía en ese momento hiciera a un lado, decir aquí no hay luchas de mujeres porque es una mala opción para la familia, porque así lo manejaron. Y pues hasta después de que salió este personaje, pues ya se pudieron hacer luchas normalmente, ¿no? Pues bueno, aquí supongo que lo que se refiere, y que pues sí pasa mucho dentro del sector de la lucha libre, o en general en lugares y espacios en donde haya mayor prevalencia de pues personas que se identifican como hombres, de personas masculinas, pues que haya esto que se escucha mucho del pacto patriarcal, ¿no? Que es en el que justamente nos protegemos entre hombres, ¿no? Nos protegemos en cuanto a que si yo sé que quizás lo que estás haciendo está mal, pero pues no, diría la frase, ¿no? Simio no mata a simio, ¿no? Entonces, digamos que es esta complicidad entre hombres que pues puedan afectar a una tercera persona, ¿no? O sea, ya sea por actos u omisiones, pues que afectan directamente, pero que sí es como un acuerdo. No siempre es como esta parte literal de que nos ponemos de acuerdo para decir que no lucha nadie aquí, pero que al final es como
este sentido de que si le puedo dar una oportunidad a mi compañero, en este caso luchador, en lugar de a una compañera, pues, o sea, como que de manera muy sutil y no de manera directa, lo creemos y por eso lo hacemos. Entonces, esta parte como de entreprotección entre hombres. Entonces, pues, sí se da, pero no tiene que ser forzosamente así como una junta de hombres, nos sentamos todos a platicar y a decir, no, vamos a hacer todo esto en contra de las mujeres, ¿no? Al final lo hacen de manera inconsciente y de manera como normalizada, de que pues siempre somos entre hombres, nos vamos a dar prioridad, al menos que queramos un servicio de, en este caso, una mujer o algo, no sea favorecido pues para en este caso los hombres. Y no vamos lejos, seguramente mientras estaba describiendo Leslie esta situación, se puso a pensar en 2-3 ejemplos que no necesariamente tienen que ver con la lucha libre, porque como decíamos, esto no solamente aplica para el deporte, sino también para nuestra vida diaria. Y si aplicamos un poco la historia, pues la lucha libre nos platicaba justamente fuera del aire, Leslie, llega en 1933 y el voto a las mujeres se da 20 años después. Entonces prácticamente durante esos 20 años, y bueno, durante muchos años más, todo giraba en torno precisamente a un deporte pues lleno de masculinidad y obviamente un deporte que es mucho más fácil vincularlo con hombres que precisamente mujeres, ¿no es así? Sí, justamente, pues lo que comentaba, ¿no? La lucha libre pues empieza pues ahí por los años 30, mediados de los años 30, entonces pues el voto a las mujeres se les da pues 2 décadas después, lo que es no solamente en el aspecto, como le decías, de la lucha libre, sino en el aspecto social en general, pues las mujeres pues no se les veía en ningún otro sector que no fuera atendiendo la casa, atendiendo a la familia o en los labores como pues eso, ¿no? Como más de cuidado. Y pues bueno, fue hasta 1986 que en la Arena Coliseo se rompe este veto de las mujeres en la lucha libre y entonces ya empieza como una nueva era para que empiecen a entrar. ¿Qué es lo que podemos decir en este aspecto? Bueno, que ya se pueda no quiere decir que todo lo que pase dentro sea bonito y sean bienvenidas, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Que es sí ya se empezaron a integrar, pero quizás cómo y soportando qué y a costa de qué. Y es que no vamos lejos, no visualicemos en cualquier momento, cualquier función de lucha libre donde exista alguna contienda, donde exista, una lucha femenil, y de mujeres, y en este caso te das cuenta que desde que llegan al recinto, te das cuenta que ni siquiera se tratan de la misma forma porque no hay vestidores para ellas. Muchas ocasiones se cambian en los mismos vestidores con los hombres. Entre ellas mismas. Y también igual no es lo mismo de, ¿sabes qué? Te pago tu pasaje o a ver con quién te vienes. Muchas cosas alrededor de la lucha libre, ¿no? Y mejor dicho, muchas cosas alrededor de lo que no debería de pasar, que precisamente hace que hasta en el mismo programa en el cual van a luchar, jamás sea una lucha, o muy contadas veces una lucha estelar. Una lucha estelarizada, o sea, de la mejor lucha que va a haber, de lo que la gente va a pagar por ir a ver. Y también, en contraparte de esto, pues debería de ser parejo, ¿no? La situación, pero no pasa así porque también igual lo ponen, anunciado como para los varones, las sexys luchadoras, ¿no? Y entrar también en ese punto es muy importante, ¿no, Santi? Sí, me quiero regresar todavía antes de tocar ese tema. Estamos yendo muy rápido, porque al inicio justamente de la historia, como decía Leslie, el que ya se empezara a tomar en cuenta a las mujeres no quiere decir que se hiciera bien, porque pues seguramente usted que si es conocedor, le vinieron nombres importantes como las Irmas, como precisamente luchadoras que dejaron una época en la lucha libre femenil, pero yo tengo muy marcado precisamente el que se empezara como la novia del santo, ¿no? Incluso creo que fue doña Irma Aguilar. O bueno, de las primeras Irmas, que justamente después pudo tomar el nombre de Irma, porque antes era, y la programaban como la novia del santo,
cuando no tenía nada que ver justamente ni con el santo, ni sentimentalmente, ni sanguíneamente, ni mucho menos era hidalguense, pero justamente por el tema mediático o para que todos vieran que era como lucha femenil, se le ponían este tipo de motes a las luchadoras. Y aparte con la máscara del santo, que hacía que pues emulando la imagen. Exactamente, o sea que fuera respaldada por el santo y no precisamente por lo que ella sabía como luchadora, ¿no? O sea, como su personaje, ¿no? Sí, en este aspecto, al menos en la lucha libre, creo que es de los pocos y únicos deportes en los cuales sí se puede identificar con nombres o de manera individual a ciertas deportistas que se dedican a este medio. En eso sí, creo que es de los pocos y de los únicos deportes en los que sí podemos dar nombres cuando nos preguntan sobre luchadoras, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, el fútbol femenil, que les cuesta el trabajo recordar un nombre y realmente de qué equipo es, ¿no? Y son como 3 futbolistas que recordamos bien con los nombres, ¿no? Pero que realmente no se les identifica, ¿no? Y ni hablar de otros deportes menos populares en los cuales, pues, de plano hasta que ganan una medalla, conocemos el nombre de estas personas durante cierto tiempo y después de ahí, pues ya no sabemos más sobre eso. Y esto va mucho también a que justo encontré una estadística en la cual el INEGI reporta que solo el 35.6% de las mujeres mayores de 18 años practican un deporte en su tiempo libre, a diferencia de los hombres, que es casi el 50%. Wow. ¿Por qué? Porque las mujeres, aparte de que ya tienen labores domésticas en su mayoría, ya aparte de que tienen que tolerar muchas situaciones de su vida diaria, o sea que les cuesta el trabajo lo doble de tener desgaste físico, desgaste mental, pues ya son muy pocas, se animan a ir a estos lugares en donde justamente la mayoría son entrenadores hombres, en donde la mayoría son, pues pueden recibir y exponerse a violencias, entonces pues las mujeres en este caso pues evitan la fatiga, ¿no? En la cual, ¿para qué me expongo en un lugar en donde se va a juzgar mi cuerpo, me van a exigir de una manera diferente, no se van a entender mis situaciones personales y específicas respecto a el tema hormonal, si lo quieren decir así, respecto a las situaciones muy de manera personal y directa que tenga cada quien, y que entonces es un ¿para qué entro en esa situación? Sí, pues ya tengo como pues mucha actividad física y desgaste mental y físico en otros aspectos de la vida, entonces son muy pocas las que se animan a entrar a este sector del deporte. Ahora imagínate en la lucha libre, donde justamente está predominado por hombres, pues bueno, yo creo que también hay mucho de fondo o detrás pues de el por qué y el para qué, pero en este caso siento que uno de los puntos como que importantes es que sí podamos identificar los nombres de las luchadoras hoy en día, pero muchos, pero algunos. Justo te iba a decir, ahí podemos identificar quizá unos pocos, pero ¿por qué? Porque también son pocas las exponentes. Vamos con datos duros del estado de Hidalgo, hasta donde un grupo de periodistas especializados que hemos seguido la fuente de la lucha libre durante los últimos, póngale usted, 15 años, que refiere quizá el periodista más antiguo en el tema, en más de 70 años de lucha libre hemos contabilizado 48 luchadoras. Ni siquiera 2 luchadoras por año podemos sumar, o sea, son 1.5 si nos vamos más o menos a una estadística promedio y al tanteo. Me parecen muy pocas para un deporte en el que pues se tiene actividad luchística, quizá no como en otros estados de la República, particularmente el centro del país, pero sí se tiene mucha más actividad a los estados más lejanos, donde la lucha libre es a cuentagotas, como hemos escuchado principalmente, por ejemplo, con historias de Pila y la Ametralladora, que en Oaxaca no hay casi actividad de lucha libre, en historias como Mérida, Yucatán, donde Steel Dragon nos contaba que hay eventos cada 2 o 3 meses, y que por ejemplo es la única comisión que le cobra a los luchadores por salir a luchar en otros lados. Entonces, de ahí vamos a esta parte, y yo quería preguntarles,
en este tipo de, nos hablabas del pacto patriarcal y al que pues los hombres prácticamente predominan en este deporte, es gracias a que una violencia estructural, porque hay muchos luchadores inmersos en el gremio, o al pacto patriarcal, que justamente no haya tantas luchadoras en general en el deporte. Pues justamente se unen muchísimas cosas y esto lo digo a título personal y en un análisis de todo lo que estamos platicando, no porque pues haya un sustento, que creo que si de por sí el deporte de la lucha libre nos colgamos mucho la medalla a nivel país, el que es patrimonio inmaterial de la humanidad, de que es cultural, es importante y siempre lo ponemos en la cima para presumir a nuestro país. Sin embargo, hay poca regulación, hay poco pues presupuesto, hay poca visibilidad real, hay poco seguimiento en cuanto a profesionalización. Entonces, bueno, si nos vamos como a esos aspectos, pues evidentemente por eso hay poca investigación también respecto a pues las violencias que se sufren dentro, a estadísticas, a en verdad pues estos estudios que nos den cuenta de la realidad respecto a ya un análisis profundo, ¿no? Entonces, lo máximo que podemos lograr en este aspecto es un análisis entre las personas que conocemos de distintos términos y de distintas áreas y que estamos cercanas al deporte y que podamos como dar opiniones y perspectivas. Pero fuera de eso, hay muy poca información respecto a estos temas dentro del ámbito luchístico. ¿A qué se debe? También quizás a un miedo a pues alzar la voz. ¿Por qué? Porque justamente voy a eso. No es que existan muy pocas mujeres porque quieran, sino porque primero la lucha libre en su mayoría, como un deporte de contacto, de fuerza física, ya se le da esta determinación de que es pues masculino, que es para hombre, que es para cosas resistentes. ¿Dónde entran las mujeres? Cuando complacen esas expectativas de los hombres, cuando, y vamos a entrar más adelante en ese tema, ¿no? Cuando son bonitas, cuando tienen algo en particular que puedan pues no sé, demostrar, y vamos a que sean muy coloridas, a que sean muy llamativas, o a que sean muy agresivas, muy rudas. Entonces, solamente si cuentan como con ese tipo de parámetros muy exactos que le complazcan como al público que consume la lucha libre, es como van a entrar. Entonces, si nos vamos también a lo que comentábamos de las estadísticas del deporte, en cual las mujeres ya tienen un desgaste físico, emocional diario, que si bien las que hacen deportes, yo creo que la mayoría prefiere irse a un deporte en donde pues no tienes un contacto directo con el público, no tienes una mirada juzgadora, es una exposición mediática que pues es muy fuerte en este ámbito, en un deporte obviamente en el que está predominado por hombres y en el que como que ya sin tener que pensarle mucho, sabes un poquito a qué te adentras. Entonces, pues siento que se combinan todos esos aspectos, ¿no? Estoy hablando al tanteo, pero me atrevo a decir que muchas de las luchadoras que podamos contabilizar, un gran número de ellas puede que sus papás hayan sido luchadores, que sus esposos, sus parejas o las personas muy cercanas a ellas sean luchadores, y que al final, pues como parte del contexto, pues te acercas al deporte y en este caso a la lucha libre. Pero yo creo que son muy pocas y muy contadas las que es un gusto como particular, personal, y son las pioneras en familias para acercarse a este deporte. Entonces, ¿a qué vamos? A eso, a que es un deporte en el cual lo tenemos pues preconcebido de que es para hombres. Entonces, pues sabemos las mujeres, tristemente, sin que nos digan, sabemos identificar en qué espacios podemos no estar tan seguras. Entonces, siento que puede ser un poco sobre esa mirada en la cual pues son muy pocas las mujeres en las cuales ya estando dentro del medio, conociéndolo, sabiendo todo lo que se vive, se atreven a decir, sí me gusta y me gusta tanto que voy a poder digamos que estar conviviendo con esto que se vive día a día dentro del gremio luchístico. Híjole, la verdad no sé
a ti, Santi, pero wow, me explotó la cabeza. Es algo sumamente fuerte y a la vez a lo mejor también triste, porque efectivamente, ¿no? A final de cuentas la misma sociedad termina por someter a las mujeres a también querer practicar lucha libre, pero eso de querer es muy complejo y muy triste, porque no es de querer porque tenga ganas. Y me quedé pensando, no sé tú si tengas algún referente, a lo mejor por ahí estas últimas semanas, estos últimos meses, pero yo tengo como referencia de que cualquier niño dice quiero ser luchador, quiero ser como el villano, como el santo y demás, pero no conozco, créanme, no conozco ninguna niña que diga quiero ser como el santo. No, o sea, no, entonces sí es para ponerse un poco a pensar, ¿no? Y a lo mejor me gustaría llevar a una dinámica, después yo creo que del corte, para hacer algo, más acorde, ¿no? Pongamos en la mesa una función normal de lucha libre con todo lo que pueda poner ahí en tema, y que nos fuera diciendo la licenciada Leslie qué es lo que en un momento dado puede significar cada cosa, dónde está el machismo, dónde está cómo está la violencia de género, dónde está, de acuerdo a lo que se pueda exponer, ¿no? Ok, si usted quiere comentarnos algo, aportar precisamente esta conversación, recuerda nuestros medios de contacto 775-235-5501, parte de los comentarios de Facebook. Yo solamente quiero ir al corte haciendo un recordatorio. No sé si recordarás justamente la charla que tuvimos, valga la redundancia, con el historiador Ricardo Cárdenas, quien justamente hizo un libro, y me parece que también el único histórico acerca de la lucha libre femenil contemporánea, y él destacaba mucho, de alguna manera, el machismo tal vez hasta integrado del señor satánico cuando se le preguntaba acerca de la actividad luchística en Guadalajara, y es que él decía pues que las mujeres tienen que demostrar mucho más el que quieran ser luchadoras, y es algo que él le brincaba mucho, que hacía hincapié precisamente en ese comentario, y pues es un considerado incluso leyenda, ¿no?, dentro de la lucha libre, y pues prácticamente ese tipo de comentarios, o ese comentario, es reflejo no solamente de su pensamiento, sino incluso yo creo de toda una generación, sino es que de toda la generación de luchadores que precisamente crecieron bajo ese término. También lo mencionábamos en un programa con Dayami, que ojalá y esperamos que estas referentes precisamente de la lucha libre, hablando particularmente del estado de Hidalgo, sean en un futuro quienes encabecen los entrenamientos, porque necesitamos mujeres que enseñen este deporte para mujeres, porque insisto, y también que me levanten la mano y que me callen cuando tengan la necesidad, no conozco una profesora de lucha libre en el estado de Hidalgo malamente, y estamos hablando de 48 luchadoras, y estamos hablando de que son gente que tiene mucho tiempo, quizá las que ya están retiradas y que pasaron tal vez de las peores épocas, hablando del machismo en el país, ya ni siquiera hablar del deporte, y que ahora tenemos muchas luchadoras, pero también es parte del proceso que está teniendo esta nueva generación de tal vez cambiar un poco la perspectiva o de ver de diferente forma las cosas. Enhorabuena por ello, pero todavía hay mucho que trabajar. Vamos a un breve corte, agradecemos en controles de transmisión a la licenciada Carla Romo, quien gracias a ella es que estamos llegando hasta cada uno de sus hogares a través de Suma Radio. Vamos brevemente a un corte y ya volvemos. Así termina la primera caída. En un momento, regresamos.